A ver, el código P02E8 suena a nombre de robot de peli de ciencia ficción, ¿verdad? Pues no, nada de eso. Es un mensaje, uno muy específico que nos manda nuestro coche. Y justo eso es lo que vamos a hacer aquí, descifrarlo. Vamos a meternos en faena, como si estuviéramos en el taller, para entender de una vez por todas qué le pasa al motor. Y ahí está, la luz de check engine encendida. A todos nos ha pasado, ¿no? Se enciende esa lucecita amarilla en el cuadro y ya te pones en lo peor. Pero calma, no hay que entrar en pánico. Esa luz es simplemente la forma que tiene el coche de decir, oye, algo pasa. Es el principio de una investigación. Y vamos a ver cómo se resuelve. Vale, vamos a ver las señales de aviso, porque antes de coger ni una sola herramienta, lo primero es observar y escuchar. El coche nos habla, nos da pistas. Hay que fijarse bien en cómo se comporta, porque esos síntomas, esos son el mapa que nos va a llevar directos al problema. Bueno, ¿y cuáles son esos síntomas? Pues aquí tenemos los más comunes. Lo primero, claro, la luz de check engine encendida. Pero además se puede notar que el motor va como a tirones al ralentí o que le falta chicha al acelerar, que no responde bien. Y por dentro, que no lo vemos pero está pasando, ocurren dos cosas importantes. El sistema EGR, que es el que controla las emisiones, se apaga. Y el filtro de partículas, el famoso DPF, deja de hacer sus ciclos de limpieza. Ojo con esto que es clave. Muy bien, ya sabemos qué se puede notar en el coche. Ahora toca la parte técnica. Vamos a traducir el código. ¿Qué nos está diciendo el coche con este P02E8? Pues en resumen, P02E8 significa que hay un problema eléctrico. Concretamente, el sensor que mide el aire que entra al motor diésel, que se llama DIA-CEPS, está mandando una señal muy baja. Hablamos de menos de 0,3 voltios. Y claro, ese sensor es vital para que todo funcione como debe. Y aquí es donde se entiende todo. El PCM, que es como el cerebro del coche, necesita saber cuánto aire está entrando para calcular el combustible exacto. Si el sensor le da un dato erróneo porque la señal es demasiado baja, el cerebro se lía, toma una mala decisión. ¿Y el resultado? Pues todos esos síntomas de los que hablábamos, el coche no va fino, pierde potencia. Ahora, ¿qué hace un profesional cuando ve este código? Pues aquí entra en juego el instinto, la experiencia. Nos empieza a dar palos de ciego. Hay que ir a las causas más probables para no perder tiempo. Y aquí está el dato clave, lo que de verdad nos enseña la experiencia en el taller. Fijaos en este gráfico. La inmensa mayoría de las veces, el problema no es el sensor en sí. No, es el cableado o el conector. Piensa que los cables están en el motor. Sufren vibraciones, calor, con el tiempo se pelan, rozan, los conectores se ensucian. Es mucho más probable que falle eso a que se rompa el sensor. ¿Y el PCM, el cerebro del coche? Eso es súper raro que falle. Casi nunca es el culpable. Como bien dice aquí Javier Romero, un colega mecánico, hay que empezar por el sensor y el cableado. Ese es el verdadero talón de Aquiles casi siempre. El fallo suele estar en el camino que sigue la señal, no en el origen ni en el destino. Por eso, la regla de oro es primero mirar, luego cambiar. Vale, perfecto. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico como un profesional paso a paso para no equivocarse? Vamos a verlo. El método es sencillo, pero hay que ser ordenado. Lo primero, buscar si hay boletines técnicos del fabricante. A veces es un fallo conocido con una solución ya documentada. Después nos vamos al coche. Localizamos el sensor que suele estar cerca de la mariposa de admisión. Y ahora, lo más importante, mirar. Mirar bien el conector, los cables, buscar cualquier cosa rara. ¿Que hay suciedad o corrosión en los pines? Se limpia bien. Luego borramos el código de error y probamos el coche. Si no vuelve a salir, bingo, era solo un mal contacto. Si la luz vuelve, entonces sí, es el momento de sacar el multímetro. Y de verdad, insisto mucho en esto, no hay que saltarse la inspección visual. Es que parece una tontería, pero la mayoría de las veces el problema está ahí, a la vista de todos. Un cable pelado que roza con algo, un conector medio derretido, los pines con ese colorcillo verde de la corrosión. Son cosas que se ven y que te solucionan el problema sin gastar ni un euro en piezas nuevas. Vale, imaginemos que hemos mirado todo y parece estar bien. Siguiente paso, el multímetro. Y el número mágico que buscamos es este, 5 voltios. Esa es la corriente que el cerebro, el PCM, le manda al sensor para que funcione. Tenemos que comprobar que esos 5 voltios llegan bien al conector. Si no llegan o llega mucho menos, ya sabemos que el problema está en el cableado que viene desde el PCM. O, en el peor de los casos, en el propio PCM, pero eso es muy raro. Y ahora, hablemos de lo que no hay que hacer. Estos son los errores típicos que se cometen por ir con prisas y que al final solo cuestan tiempo y dinero. Vamos, la sabiduría que te dan los años de taller. A ver, aquí se ve muy claro. El error número 1, el que comete muchísima gente, es ir directo a cambiar el sensor. ¿El código dice que falla el sensor? Pues compro uno nuevo. Mal. Lo inteligente es primero inspeccionar todo lo que hemos dicho.
cables, conectores, limpiarlos bien, no hay que saltarse las pruebas de voltaje, es fundamental medir esa referencia de 5 voltios. En resumen, no se trata de adivinar y cambiar piezas a lo loco, se trata de comprobar, medir y seguir un método. Entonces, ¿cuáles son las soluciones reales y efectivas? Pues, por orden de probabilidad, lo primero es reparar cualquier cable que esté dañado. Lo segundo, limpiar a fondo los terminales del conector y protegerlos para que no vuelva a pasar. Y solo, y digo solo, si después de todo esto las pruebas nos dicen que el sensor está mal, entonces se cambia el sensor. ¿Y el PSM? El PSM es el último recurso, la opción desesperada. Casi nunca es necesario tocarlo. Y ahora, la pregunta que seguramente todo el mundo se está haciendo. Vale, muy bien, pero ¿es grave? ¿Se puede seguir usando el coche o hay que llevarlo al taller ya mismo? Vamos a ver los riesgos. A corto plazo, el coche va a funcionar, es decir, no te va a dejar tirado, pero se notará que tiene menos potencia, porque el motor se pone en un modo de seguridad. El verdadero problema es a largo plazo. Si se ignora, el filtro de partículas se va a llenar de hollín y no se va a poder limpiar. Y créeme, cambiar un DPF es una reparación muy, muy cara. Además, con el sistema de emisiones apagado, olvídate de pasar la ITV. Así que, en resumen, que no cunda el pánico, no es una avería para llamar a la grúa. Pero tampoco es para dejarlo pasar, hay que actuar. Cuanto antes se solucione, más problemas y más dinero nos ahorraremos en el futuro. Es así de simple. Si hay que quedarse con una sola cosa de todo esto, que sea esta receta de taller. Primero, siempre, revisar cables y conectores. Y solo se cambia la pieza si de verdad las pruebas demuestran que está mal. Este consejo no vale solo para este código, vale para casi cualquier avería electrónica. Y para terminar, una reflexión. La próxima vez que se encienda una luz de aviso en el cuadro, ¿dónde irá la mente primero? ¿A la pieza que supuestamente falla o a todo el camino que recorre la señal para que esa pieza funcione? Porque ahí, en ese cambio de enfoque, está la clave para entender de verdad cómo funciona un coche moderno.